Buenas tengan todos. En este video vamos a buscar explicar cómo conectar el entorno de trabajo de RStudio y los diferentes gestores de bases de datos. Primero empecemos dando una ligera descripción de lo que es una base de datos. Una base de datos cumple el objetivo de ser una herramienta para recopilar y organizar datos que luego van a ser usados como información. Dentro del campo del análisis de datos, la materia principal en esencia son estos mismos, los datos. Y la comunidad de ERE ha desarrollado diferentes herramientas que nos permiten conectarnos con dichos gestores de bases de datos. Ahora bien, dentro del campo de las bases de datos existen patrones. Existen bases de datos SQL y bases de datos no SQL. Dentro de las bases de datos SQL, las más conocidas son MySQL, MariaDB, Postgres, y de las de no SQL, el más conocido sería MongoDB. Ahora, yendo a lo que tiene que ver con R, los elementos que necesitamos para conectarnos con bases de datos relacionales, o sea, las bases de datos SQL, son tres elementos. Necesitamos un drive que nos los va a proveer los diferentes paquetes disponibles en CRAN. Después necesitamos las variables de conexión que nos los provee el que nos da el servicio de gestión de base de datos. Y también los elementos SSL también nos los provee el que nos brinda el servicio de gestión de base de datos. Ahora bien, para poder hacer esto en práctica, primero necesitamos crear una base de datos. Podrían hacerlo desde MySQL en su propio equipo, o en su defecto yo voy a usar una base de datos remota. Estoy usando el servicio gratuito de PlanetScale. Si se crean una cuenta van a ver algo como esto. Y directamente se crean una base de datos. Una vez creada la base de datos, necesitamos uno de los elementos que mencionamos, que son las variables de conexión, que nos los provee el que nos da el servicio de gestión de base de datos, en este caso PlanetScale. Cuando tú creas una base de datos con PlanetScale, pues puedes venir aquí donde dice Connect y aquí te va a proveer las diferentes variables de conexión. Voy a generar una nueva contraseña. Obviamente después del video lo voy a borrar porque llega un número de peticiones y cambia a formato de pago. Esto lo copian en un archivo de texto. Lo voy a copiar yo. Ahora bien, nos vamos al entorno de trabajo de ERE y el código que ven aquí es prácticamente todo lo que necesitamos para conectarnos a una base de datos relacional. Y este mismo patrón se va a repetir ya sea en MySQL, en MariaDB y en PostgreDB. En este caso, la base de datos o el driver que utiliza PlanetScale es del tipo de MariaDB. Ahora bien, lo que les decía, necesitamos los principales paquetes que necesitamos para conectarnos a bases de datos SQL. Tenemos el driver, que sería la primera línea. Este es el driver que lo descargamos desde el repositorio de CRAN. El segundo paquete que necesitamos es DBI, que es parte del mundo de TDVerse, que son una serie de paquetes que están estandarizados y que tienen uso masivo y que nos hacen más fácil las cosas. Y es por eso que lo usamos. Directamente activamos la librería DBI.
Yo ya tengo instalados los dos paquetes, por eso no los voy a volver a instalar. Las variables de conexión en las bases de datos SQL son casi repetidas. Siempre vas a necesitar un DBName, que es el nombre de la base de datos, que en nuestro caso se llamaba base de datos, y lo copiamos. Ahora el host igual nos proveía en los datos de conexión que hemos copiado, y ese está bien. Ahora también nos proveía el username, también hay que copiarlo. El password. Y el siguiente elemento que ven aquí es el root CSL. Es en sí una ruta que se dirige al archivo que se llama serpen, que sería que nos permite una conexión más segura entre la base de datos que está alojada en PlanetScale con mi ordenador. Esto te lo provee PlanetScale y pueden buscarlo en su página. Simplemente colocan en el navegador CCL PlanetScale y se los va a proveer. Ahora usamos la función que nos provee DBI. Cuando hemos activado DBI, nos ha proveído de esta función que se llama dbconnect. Y a esa función es la que debemos pasar primero el driver que hemos instalado con el paquete. Luego pasamos las variables de entorno y automáticamente ya estás conectado a la base de datos. Ahora podemos hacer correr este código. Ahora el último elemento, cuando te conectas a la base de datos en el servidor se tarda un poquito, pero ahora vamos a ver. Y como podemos ver, nos ha creado un objeto que es de una clase MariaDB Connection, que ya estás conectado con la base de datos de PlanetScale. Ahora bien, DBI nos provee de algunas funciones como dblistTables, que nos permite listar todas las tablas que hay en nuestra base de datos. Si lo corremos, podemos ver que nos dice que hay cero conexión, o sea, cero tablas. Y eso tiene sentido porque no hemos creado ni una sola tabla en nuestra base de datos de PlanetScale. Como pueden ver, no tenemos ni una sola tabla, pero desde el mismo RStudio podemos crear tablas, no solo leer tablas. Si ejecutamos la siguiente línea de código, que es database write table, a la tabla mtcars que está en la librería base de RStudio, lo podemos escribir en nuestra base de datos. Si ejecutamos esta línea, ahora bien, si nos trasladamos a nuestra base de datos desde el navegador, podemos ver que se ha creado una nueva tabla. Como pudieron ver, se creó la tabla en PlanetScale, en nuestro servidor de PlanetScale. Si ahora ejecutamos data list tables, nos informa que ya existe una tabla mtcars. Y así podemos escribir o reescribir tablas dentro de nuestro servidor de PlanetScale. Ahora también podemos leer. Para eso tenemos la función data read tables, donde le pasamos nuestra variable de conexión y la tabla que queremos leer. También podemos ejecutar sentencias SQL con la función database send query, que le pasamos igualmente la variable de conexión, el objeto de conexión y la sentencia SQL, y automáticamente nos da una tabla con la cual podemos trabajar. Este patrón se va a repetir en las diferentes bases de datos relacionales, como puede ser Postgres y MySQL. El único dato adicional sería que en MySQL, cuando lo ejecutamos desde nuestro computador, no necesitaríamos un documento CSL. Simplemente con los datos básicos del nombre de la base de datos, el host, el port y el user y el password, más el driver, ya estaría. Ahora lo único que nos faltaría ver sería una conexión con bases de datos no relacionales. En este caso, el más usado siempre va a ser MongoDB o MongoAtlas, cuando queremos ejecutar en un servidor. Y MongoAtlas tiene su propio paquete
que está en el repositorio de CRAN, que es MongoLite, y te dota de una función que se llama Mongo, donde tienes que pasarle la colección y el nombre de la base de datos. Y esta DBURI te lo proporciona igual Mongo Atlas. Y lo demás sería lo mismo. Puedes ejecutar el método find, que es más de JavaScript. Y eso sería todo. En la descripción van a encontrar un link al artículo y también un link al código va a estar en el repositorio de GitHub. Y si quieren pueden reutilizar el código. Eso sería todo. Gracias.